Hola a todos, me agrada nuevamente volverlos a saludar. Mi nombre es Carlos Gallego, empresario colombiano. Y sí, pedirles una disculpa por esto que pasó. Fue algo que se nos salió de las manos, pero seguimos con ustedes y la idea es que sigamos compartiendo, aprendiendo entre todos. Hola, mi nombre es Juan David Garzón, soy empresario colombiano y en el tema de hoy quiero abordar algo que para mí es fundamental y es la base de este capítulo y de todos los emprendimientos. Y quiero empezar a hablar sobre la mentalidad que debe tener un emprendedor a la hora de empezar su emprendimiento, ya que cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera va a tener la facilidad para seguir con este largo y amplio y difícil camino que es recorrer todo esto. Así que me gustaría saber más o menos cuál fue la idea, cuál fue ese impulso para decir, vamos a hacer todo este recorrido, se viene un duro camino, pero hay que enfrentarlo. Me gustaría que cada uno me compartiera su mentalidad para salir de una base cero a lo que soy hoy en día todo, más o menos. Sí, realmente el tema de la mentalidad es algo importante que queremos tratar. Es un tema bien amplio. Y creo yo que empieza con la historia que se empezó hoy, y es que muchas veces en ese camino que vamos teniendo, que vamos emprendiendo, tenemos caídas y uno cuando planea todo al principio nunca calcula todas esas bajadas que va a tener. Con temas tan fáciles como el que acabamos de vivir, que es que nos robaron todo el equipo, pues obviamente uno nunca está planeando eso, ¿no? Y ahí es donde la mentalidad empieza a tomar un rol importante en esto. Porque si uno no se va preparando mentalmente, consumiendo material que lo vuelva a uno fuerte, pues pasa cosas como esta y simplemente se tira uno al piso y no sigue. Y la realidad es que todo tiene solución. Es tan fácil como que pues hay muchas personas que también les pasa esto porque lastimosamente es algo que estamos viviendo a diario, que de pronto nos roban y se nos perdió todo el equipo, entonces sencillamente no, ya no podemos hacer nada, ya no podemos seguir y no es eso, es tratar de buscar las soluciones, mirar qué se puede hacer, empezar a acomodar las cosas porque definitivamente no es la primera ni la última caída que se va a tener. Digamos, y hablando de eso, sí quiero como recalcar, digamos, el tema que ocurre acá, y es que en el caso, pues que acaba de suceder, la mentalidad de Juan fue muy dura, porque a mi parecer, a mí me hubiera pasado algo similar, y mi mentalidad ahorita no es tan fuerte, ni mi brazo económico, ni nada de eso, como para que caiga en este problema y poder seguir, no normal, porque no fue seguir normal, sino tener cabeza en pie y decir, listo, weón, vamos a volver a empezar, vamos a traer más equipos, no nos podemos varar, es algo que, pues digo, weón, es demasiado difícil, o sea, pues puta, fueron muchos millones de pesos los que se fueron invertidos y que se perdieron para que, digamos, listo, weón, ya las cosas pasaron, estuvo triste el momento, pero listo, hay que seguir, weón. Eso me pareció mucho admirar, la verdad. Juan, pero sí, definitivamente eso se trata la vida y no solo emprendiendo, realmente es algo que vivimos a diario y es las circunstancias de la vida y enfrentarnos a la vida. Entonces es simplemente ir aprendiendo. Dressel alguna vez lo nombraba, es ir haciendo ese cuerito, volviéndolo más duro, porque es que en el camino de emprender y en la vida en general uno siempre se encuentra dificultades, dificultades de un robo, cambios de gobierno, climas, no se imaginan la cantidad de cosas a las que uno se puede enfrentar y cuando uno es empresario, uno no calcula todo eso. Realmente uno nunca, uno siempre cuando está con el sueño, uno está soñando y uno cree que todo va a ir bien, que todo va a ser positivo, pero hay una realidad y es que uno no empieza a calcular esas caídas, esas cosas infortunas y lastimosamente, si no uno no las calcula y uno no se empieza a preparar para eso, ahí es donde uno se puede quedar y ahí la mentalidad empieza a tomar un rol importante y es empezar a darle capacidad a esto, a la Digamos, mente. en el caso que estamos hablando acá sobre mucho la mentalidad,
En el negocio que emprendimos acá los tres veníamos básicamente con la misma mentalidad de comernos el mercado, en este caso del calzado. Veníamos con un sistema de listo, este va a ser el plan de negocios, más o menos va a funcionar así el negocio. Se dieron resultados en los primeros meses, sin embargo, esperábamos que se pudiera progresar mucho más rápido de lo que creíamos. Sin embargo, progresar una empresa conlleva muchísimas más responsabilidades, más tareas, más reuniones, mayor planeación, porque crecer una empresa no es que hay más ventas y todo es mucho mejor, no. Deben haber más responsabilidades, debe haber mucha más organización, todo debe estar junto para que se pueda crecer la empresa y es la mentalidad que ahorita tenemos, tuvimos y es la que queremos como llevarla hacia el futuro. Juan, definitivamente sí, hay algo que es muy importante en lo que ustedes están manifestando y es que la vida obligatoriamente le tiene que enseñar a uno cosas y normalmente uno nunca se prepara para esa clase de cosas. Simplemente que uno va recorriendo el camino, llega el bache y ahí es donde uno empieza a medir el aceite, ¿sí? Y cómo responde uno a esa situación. Entonces, realmente nosotros tenemos una gran ventaja que nos la transmitieron nuestros padres desde muy chiquitos. Y es que definitivamente a nosotros nos han pasado muchas situaciones complejas, muchas situaciones de que uno se puede derribar y se puede caer fácilmente y no levantarse, pero ellos siempre nos enseñaron que uno tiene que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Perdón, no nos enseñaron eso. Uno debe ver el vaso siempre medio lleno, porque hay dos posiciones. El ver el vaso medio lleno siempre va a permitir que uno como ser humano empiece a visualizar mucho más como esa posible solución que uno puede obtener. Porque ¿qué ocurre cuando pasan situaciones inesperadas y queda uno así como aturdido? Es que normalmente uno quiere tener una solución inmediata. Sí, me pasó X cosa y yo quiero que ya, necesito solucionarlo. Y a veces no se puede solucionar y a veces simplemente hay que tener la paciencia, ¿sí? La resiliencia para uno dejar que el tiempo pase y vaya acomodando todo. Y ser uno parte íntegra de que ese pensamiento me vaya llevando a solucionar esa situación, ¿sí? Porque realmente los seres humanos somos seres de emociones, ¿sí? Y las emociones son lo que en muchas oportunidades nos pueden dar un mal consejo o nos pueden dar un buen consejo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar a administrar esas emociones, ¿sí? Y a empezar a entenderlas cómo funcionan y de qué manera podemos encarrilarlas. Hay una cosa real en todo lo que hablamos y es que, ¿por qué juega un rol tan importante la mentalidad? Y es que básicamente las decisiones de una empresa salen de acá. Entonces, ¿por qué uno la tiene que fortalecer tanto? Precisamente por eso. Justamente venimos de pasar dos situaciones complejas, una que fue el robo de la cámara y otra que una persona inescrupulosa entró a la empresa, hizo desastres dentro de ella y, y si uno está débil mentalmente, este tipo de circunstancias lo tiran a uno al piso y lo hacen tomar decisiones desafortunadas como decir cerremos, vámonos, mejor vendamos. Y son cosas que con las situaciones que nos están pasando, que pasaron hace poco, uno lo piensa mucho y uno dice, no, yo creo que lo mejor es cerrar, yo creo que lo mejor es vender, porque uno empieza a pensar, nosotros personalmente siempre hemos construido empresa porque queremos impactar en las personas, porque queremos ayudar a las personas. Entonces, cuando recibimos cosas de una persona de mala manera, pues uno todo esto lo impacta directamente. Y uno empieza a pensar, no, yo mejor me voy por acá. Pero ahí es donde el hecho de empezar a fortalecer nuestra cabeza, empezar a tener comunidad también de empresarios donde todos nos fortalecemos, porque es que
es sentarse con otros empresarios, con otros emprendedores y darse cuenta uno que pues esto es lo natural del negocio, es lo natural que se debe vivir, pues uno ya empieza a tener una mentalidad más fuerte y a empezar a entender que no hay nada más que hacer sino seguir adelante y que entienda uno que no es ni la primera ni la última vez que le va a suceder. Entonces esto es fundamental que empecemos a fortalecernos mentalmente. ¿Y cómo nos fortalecemos? Vea, yo creo que esto es la mejor manera. Los libros es una herramienta eh, poderosísima a la hora de nosotros fortalecer nuestra mente, porque los libros básicamente es la historia de otros y es aprender uno con las historias de otros. Y en los libros uno se encuentra todo lo que uno debería aprender sobre lo que es emprender, sobre lo que es la vida. Yo creo que no hay nada más que le abra a uno la mente que son los libros y el viajar, porque uno se da cuenta que hay otras maneras de ver las cosas, hay otras maneras de visualizar el mundo y que muchas veces nos sesgamos en que es así y resulta que no es así, es así. Entonces tenemos muchas más visuales, muchas más opciones y es lo mismo cuando uno está haciendo una planeación financiera o un plan de negocios. Y uno lo va aprendiendo a través de los años. Claramente, hace unos años atrás, cuando yo hacía una planeación financiera de alguna de las empresas, pues yo era muy sesgado porque solo tenía como una visión. Y a medida que fui aprendiendo, que fui recorriendo el camino, que tuve la oportunidad de tener mentores dentro del negocio, la asesoría de personas de afuera, pues me empecé a dar cuenta que, oiga, no es solo así, yo también puedo ver así. Y empiezo a ver otras oportunidades. Y cuando hago una planeación financiera en un Excel, empieza uno a jugar con las fórmulas. Oiga, y si hago esto, va a pasar esto. Y ahí empiezo a fortalecer mi cabeza. Y cuando empiezo a fortalecer mi cabeza, pues se me vienen problemas, claramente, pero son problemas que yo ya no lo veo como un problema, sino más bien como una oportunidad de mejora y que voy a tener diferentes opciones por donde meterme. Digamos, en la mente del emprendedor creo que es muy importante y yo sé que le ha pasado a más de uno, a todos, yo creo que a la mayoría, y es que siempre en los problemas llega y se toma una decisión. Quiero hablar más o menos sobre el comienzo, cuál fue el inicio de mi mentalidad como emprendimiento, como emprendedor. Y es que, como les mencionaba, hablando de un problema, siempre uno dice, me cansé, ya no quiero más esto. En el caso de empresa, yo ya estaba cansado de mi trabajo, no lo estaba disfrutando y creo que eso es muy importante a la hora de estar trabajando y es disfrutar uno lo que hace, no tomar el trabajo como un trabajo, sino como una actividad, no un hobby, porque los hobbies es para las personas millonarias que lo hacen es por capricho, sino hacer algo que uno le apasione mucho. Y en ese no era mi caso, yo no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Decidí retirarme, crear mis ideas, mirar cuál sería mi futuro. El futuro, el destino nos volvió a unir, pues para que empezáramos otra vez a trabajar juntos y volver a disfrutar eso que yo estaba haciendo. Entonces me gustaría saber más o menos cuál fue ese problema, cuál fue esa situación que usted dijo, marica, ya me mamé, quiero empezar a hacer algo, en este caso lo hicieron ustedes dos juntos, ya no quiero hacer más esto y voy a concentrarme en esto que no sea más un hobby. Mira, Juan, yo creo que esto sería chévere que lo fragmentemos en varias cosas porque esto tiene varias etapas. Sí. Sí, y yo quisiera empezar por contarles un emprendimiento que nunca hemos nombrado. Y es que en algún momento de nuestras vidas decidimos colocar un restaurante. Sí. Sí, decidimos incursionar en el tema de la alimentación. Para ese momento, cuando nosotros lo hicimos, el principal motivo era que nosotros no teníamos un trabajo estable, ¿sí? Realmente estábamos como divagando, intentando buscar una oportunidad. No teníamos un trabajo estable, no teníamos trabajo, no sabíamos qué Bueno, estábamos haciendo. no, pero cuando es... No, no, no. Rebuscábamos por todo lado y esa fue la oportunidad que tuvimos. Sí, de hecho pensé, no tenemos un trabajo estable, porque cuando eso manejábamos, cuando podíamos.
Entonces, pues no era estable, era de vez en cuando porque solo había un carro y el carro tenía una función específica. Entonces llegó la oportunidad, ¿sí? Y decidimos incursionar en el tema de los alimentos. Y ahí entonces pensamos que, o sea, básicamente lo que tú estás planteando es, ¿qué piensa uno de primeras como emprendedor, ¿sí? Yo voy a sacar esto adelante y vamos a hacer que esta empresa crezca. Para ese momento nosotros hacíamos algo que hoy en día es muy famoso, que en ese momento para nosotros no lo era, y son las famosísimas cocinas, ¿cómo es que? Carlos, Cocinas ocultas. las cocinas ocultas, ¿sí? Nosotros cogimos el apartamento de mis papás, ¿sí? Ellos tenían una cocina bastante amplia, entonces lo que hicimos fue mandar a hacer otra cocina alterna o paralela mejor, ¿sí? A la cocina de mi mamá y nosotros empezamos a cocinar ahí. Y en ese momento habían solamente ganas, ¿sí? Tanto fue así que... Era rica. Espérate, te voy a contar. Tanto fue así que el primer inconveniente que nosotros tuvimos fue que mandamos a hacer la cocina y mandamos a hacer una cocina industrial de 5 hermosos puestos en acero inoxidable, la cocina 1A. Nosotros vivíamos en un cuarto piso y el apartamento era un cuarto piso, escaleras nomás. Llega a la cocina con esos hermosos 5 puestos, nos encantó la cocina. Industriales. Cuando vamos a empezar a subir la cocina, resulta y pasa que la cocina, cuando tiene que hacer el giro en la escalera, no hace el giro en la escalera, porque estaba demasiado grande, era muy larga. La plata estaba netamente tasada, o sea, literalmente estábamos emprendiendo con las uñas, ¿sí? Teníamos que cuidar cada centavo que habíamos dispuesto y adicionalmente a eso, porque el capital que invertimos nosotros en el negocio nos lo dio mi mamá, ¿sí? Éramos 3 socios y mi mamá puso la parte de los 2. Entonces, claramente nosotros ahí tuvimos 2 errores, pero el primero y el que considero yo más grave fue que nosotros nunca quisimos escuchar, porque básicamente nosotros creímos que porque íbamos a montar nuestro restaurante, habíamos cogido el cielo con las 2 manos. Y mi mamá muchas veces nos preguntó, ¿necesitan algo? ¿Les ayudan? No, tranquila que vea, todo va marchando súper bien, no se preocupe. No se preocupe, fue que desde el inicio con la cocina tuvimos el primer problema. Entonces, ¿qué tocó? Devolver la cocina, que la partieran. No, no sé si se acuerda, pero nos dijeron, tanto mi papá como mi mamá, esa cocina no entra al apartamento, es muy larga. No, Que si entra, eso ya está tranquila. calculado, eso ya va derechito. Cuando la estábamos subiendo, se lo dije, ¿o no? Y ese se lo dije, es mejor dicho. Entonces, tocó devolverla, obviamente tocó pagar más plata, ¿sí? Y cada peso que tocaba gastar de más, pues era un peso que se podía dejar o se dejaba de invertir para poder producir más almuerzos. El caso fue que, bueno, llevaron la cocina, no sé qué, funcionó la cocina y nosotros tuvimos una gran fortuna con ese tema, porque nosotros empezamos con el tema de la cocina porque teníamos un contrato fijo de 60 almuerzos diarios. ¿Cómo así? Nosotros empezamos porque logramos conseguir con una persona un contrato, ¿sí? Donde nosotros empezábamos a proveerles a ellos el almuerzo diario, de lunes a viernes, ¿sí? Entonces de ahí fue que nació la idea y pues empezamos a empezar un negocio con 60 almuerzos, ¿sí? Pues, para nosotros era espectacular. Entonces resulta y pasa que nosotros no sabíamos mucho de cocina, pues realmente no sabíamos mucho, no. En mi caso personal no sabíamos nada. Literalmente en la sociedad fue
yo les lavo, yo les hago, pero ustedes me tienen que decir todo. En mi primera tarea me acuerdo mucho que fue picar una cebolla. Nosotros acordamos llegar a la casa de mis papás, porque en ese entonces ya estábamos casados, vivíamos afuera, a las 2 de la mañana, ¿sí? Porque la persona con la que hacíamos eso estudiaba. O sea, ¿qué horas era la entrega de los almuerzos? No, lo entregábamos al mediodía, pero O sea, tenían que entregar 60 almuerzos a mediodía. la persona que los sabía cocinar entraba a estudiar a las 7 de la mañana, entonces teníamos que llegar a las 6, a las 2 de la mañana para poder hacer todo el trabajo, dejar todo listo, ¿sí? De manera de que él se iba y ya únicamente era servir los almuerzos, que ya nos encargábamos los dos, empacarlos y llevárnoslos. El primer día nos pasó una cosa que es demasiado chistosa. Yo no sé si ustedes han comido menudencias, ¿sí? ¿Saben cuál es la Sopa de menudencia? menudencias. Las paticas. Sí. Entonces, las menudencias, todo bien. Y ya íbamos a echar las menudencias a la sopa. Y gracias a Dios mi mamá se levantó y nos dijo, ¿y qué van a hacer? No, menudencias, madre. Ah, bueno. Y esas son las menudencias, sí. ¿Y a qué hora las van a terminar? ¿Cómo así si ya están listas? ¿Cómo así las van a mandar con uñas? ¿Cómo así? ¿Las uñas se le quitan? Y fue como que, claro, ¿cómo van a echar eso así? Y no, pues el que sabe Como no una dijo nada, pues lo íbamos a echar así. Ese fue el primero. El segundo fue que la sopa, era la sopa sí, pero al principio eran lentejas. Y dejamos las lentejas desde el día anterior en remojo. Sí. Entonces, al otro día, ¿sí? El señor era el responsable de las lentejas, ¿sí? Entonces, claro, las lentejas al estar en remojo, pues como que se limpian y el mugre queda arriba. Entonces él le pregunta y le dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo boto? Me dice, no, eso todo a la olla. Y pues bueno, con todo y mugre, o sea, no limpiamos Claro. nada. Si uno pela unas lentejas, o sea, uno puede hacer las lentejas completas o las puede pelar, o sea, uno como que le mete el agua y le va quitando la cáscara. Eso queda un bagazo encima y eso se bota. Y no, échelo todo allá, entonces ¿para qué las pelamos? Pero pues obviamente no sabíamos. Entonces, la lenteja se fue así, listo, todo bien. O sea, le quitaron la cáscara y se la metieron a la sopa. La tal cual, sí. El caso fue que con atrancas y mochas sacamos nuestros primeros 60 almuerzos. Nosotros habíamos comprado una bolsa gigante y cogimos y empacamos los 60 almuerzos entre la bolsa, los bajamos, los montamos al carro y nos fuimos. Bueno, pero ¿qué era? Sopita, lentejitas, arrocito. Sí, era sopa, principio, proteína, ensalada, jugo y un postrecito. No, el cosa estaba bien planeado. Con cáscara y oña, pero rico. Bien planeado, mal ejecutado, pero estaba pensado. Y nosotros los vendíamos en el aeropuerto, ¿sí? Y nos fuimos, llegamos al aeropuerto, ¿sí? Empezamos a entregarlos y empieza la bolsa a disminuir. Cuando faltan los últimos 10 almuerzos, empacábamos en hileras de 5. Cuando llegamos a las últimas 2, no habían almuerzos, güey. El peso de todos los almuerzos estalló los de abajo. No. Y las personas estaban esperando los almuerzos. O sea, ¿cuántos almuerzos faltaban? ¿10? Marica, de esos 10 almuerzos yo creo que pudimos salvar de 4 tal O vez. sea, estaba regada toda la menudencia, todo por ahí. Literal, todo. La bolsa quedó en el fondo llena de comida. Y no puede ser. Tocó decirles con el mayor de las penas que no, que por favor le compraran a la competencia. Porque habíamos tenido un pequeño problema logístico. Eso fue una muy buena experiencia, ¿saben? Duró muy poco, pero realmente creo que nos formó un carácter importante. Porque lo que les digo, yo por ejemplo en esa época, yo fui el que primero me boté del barco. Como a la semana, Como a los 3 como a días. los 3 días. ¿Por qué? Porque llegábamos a las 2 de la mañana. Él estudiaba por la mañana y él estudiaba por la noche.
Entonces, yo era el que no hacía nada. Entonces yo llegaba a ayudarles, lo que les digo, a picar, lo que ellos me dijeran, porque yo no sé cocinar realmente. Y después de que llegábamos de entregar todo, el príncipe era el que se tenía que quedar lavando las ollas, lavando todo y dejando todo listo para que al otro día llegáramos a... Entonces ellos se iban, claro, y yo eran las 7 de la noche, 8 de la noche y todavía lavando ollas. Y yo O no, sea, ¿cuánto duraba toda la limpieza? Todo. literalmente casi unas 4 horas. Y era yo solo allá en el lavadero de mi mamá dándole a esa olla ráquira. No, no, y al principio, literal, pues usted está motivado y bueno, pero ya después usted dice, no, marica, ¿qué estamos haciendo? No. Hasta que un día les dije, mis muchachos, cojan su emprendimiento y miren qué van a hacer por él, porque yo no voy más, no chimbeo más con esto. Y salí y me fui, sí. Y yo creo que eso nos da una muestra de que la mentalidad es fundamental en los negocios, en las empresas, en la vida en general. Y es que uno, cuando empezamos esto, realmente éramos muy primíparos, estábamos apenas empezando como en el mundo de emprendimiento y claramente nos costó demasiado todo esto que les cuenta Dressel, esas trasnochadas, esas madrugadas, esos trajines tan largos y no veíamos más allá, simplemente en el día a día. No, y hay un problema mayor, me toca interrumpirlo. Pues que nosotros, obviamente, usted empieza un emprendimiento y usted ¿qué quiere? Plata, ¿cierto? Y lave ollas, venda platos y nada de nada, nada. No nos... Ustedes habían hecho un plan financiero, bueno. Sí, vamos a mercar tanto, pero no nos Pero hemos quedado. La primera semana no hicimos nada, solamente nos jodimos el manicure. Pero sí, la realidad es que es esa. Cuando uno empieza una empresa, lo peor que uno puede planear es sacarle plata desde el principio. Porque si es así, hay que alternarlo. ¿Qué es alternarlo? Usted quiere emprender, pero necesita vivir del emprendimiento. Mi recomendación, mi consejo es tenga un trabajo estable y empiece a emprender en otros horarios, ¿cierto? Cuando usted ya vea que el emprendimiento es lo autosostenible, o sea, es autosostenible, sálgase. Y ahí sí tenga claro, claro, y ya va a empezar a poder sacar y vivir de eso. Antes no. Pero hay una cosa de la mentalidad importantísima y es, seguramente, si nosotros hubiéramos tenido una mentalidad más fuerte, más empresaria, más emprendedor, pues hubiéramos visualizado una sola cosa. Cuando nosotros tuvimos esta cocina oculta, el concepto de cocina oculta no existía. Nadie sabía que eso iba a ser ese boom Que es hoy fue en día. y que es hoy en día. Cuando eso no existía nada de eso, nosotros digamos que podremos decir que fuimos pioneros en ese entonces sin saber que eso se iba a llamar una cocina oculta, simplemente para nosotros en ese momento era un restaurante. Era el restaurante y nunca visualizamos en la magnitud de ese negocio. Y la realidad es que hoy en día hay unas cocinas ocultas que son unos monstruos de negocios, pero obviamente por nuestra mentalidad tan pobre en ese momento, que nunca nos habíamos preparado, que nunca habíamos visualizado qué era tener una empresa grande, que no sabíamos ni cocinar, hombre, no sabíamos ni siquiera el negocio en el que estábamos. Bueno, yo medianamente sí sabía cocinar, pero no, la lenteja lo hice yo, pero guiado. Ojo Porque con eso, si sí, no o me van a sea, echar la culpa. el guía era otro. Nosotros simplemente recibíamos, digamos, que las instrucciones. Yo sabía cocinar, pero muy poco. Pero es eso, nunca tuvimos la mentalidad para visualizar en serio en el negocio tan excelente en el que estábamos. O sea, era una vaina que estaba empezando, que apenas iba a tomar auge y nosotros simplemente por nuestra falta de compromiso, se podría decir, lastimosamente también por la necesidad de dinero, porque pues vivíamos de eso y no quedaba prácticamente nada. A duras penas se completaba para volver a mercar y volver a cocinar. Entonces nunca pudimos deslumbrar más allá ni nunca tuvimos esa mentalidad para pensar más allá y se perdió la oportunidad. Porque pues obviamente en un punto dado Dressel salió, bueno, realmente no se salió, digamos que
Fue fuimos momentáneo. alternando, Fue como no, yo ya no momentáneo. voy, va otro. Y ahí fuimos como cuadrando, pero llegó un punto donde ya todos estábamos reventados porque no podíamos más. ¿Y qué falló? La mentalidad. Ajá, de hecho, para ir concluyendo con esto, la idea es que vamos a empezar a hacerles como un recuento de nuestras experiencias en emprendimientos diferentes que hemos hecho, pero para irle dando como un cierre a este es, como no teníamos la mentalidad, como lo dice Carlos, un día nos pasó algo muy curioso, por lo menos un año y medio después de esa situación. Y era, como les decíamos, nosotros vendíamos en el aeropuerto, ¿sí? Y en la 26 con Cali, en la oreja, se hacía otra persona, en un carro, me acuerdo, en un Sandero rojo, creo que era que era. Bueno, y ese man le hacían fila el año y medio después. Un día pasamos y ese man tenía su carro a reventar, o sea, le hacían fila. Y el man tuvo la constancia. Yo creo que ese man hoy en día tiene que tener un negocio con ese tema. Porque es que realmente él sí tuvo la perseverancia que nosotros no tuvimos en ese momento y la mentalidad que nosotros no tuvimos en ese momento. Pero bueno, de esto se desprenden un montón de historias que la idea es que les vamos a seguir contando, ¿sí? Por ahora vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento. Esperamos que todo esto que nosotros les transmitamos sea de gran ayuda para todos. Y nos vemos el próximo capítulo con más historias de este restaurante y con más historias de los otros emprendimientos que hemos hecho en la vida. Consejo fundamental, lean. Creo que esto les va a ayudar muchísimo. La lectura es algo fundamental en este tema que acabamos de tratar. La mentalidad se fortalece es nutriendo esta mente. Entonces, una de las mejores maneras de nutrirla es leyendo. En la lectura encontramos grandes pensadores, grandes sabios, grandes mentores que nos van a ayudar a mejorar. Y muchas gracias por este capítulo y seguimos aprendiendo. Otro consejo, escuchen, es muy importante conocer las personas y el trayecto que ellos ya han recorrido para que no volvamos a cometer esos mismos fallos y mejorar a través de ellos. Así que un saludo y estamos con ustedes. Diciendo y haciendo. Podcast.